¿Qué tal amigos? Soy Manuel Sotomayor. En esta ocasión les voy a presentar una serie de imágenes del proceso de restauración de un piano antiguo para que se vayan dando idea del proceso que lleva, de cómo está al inicio y de cómo está después. Entonces, es en términos muy generales, no nos vamos a meter a detalle. Cualquier duda, pónganmelo en comentarios para que de ahí surjan oportunidad de ir haciendo más videos con más detalle de procesos que ustedes quieran conocer. Empezamos y espero que les guste. Gracias. Restauración de un piano antiguo fabricado por Automatic Musical Company. Este piano me lo regalaron hace como 3 años. Es un piano que fue pianola y tiene unos 100 años de antigüedad. Estaba abandonado, muy húmedo, porque estuvo a la intemperie bajo la lluvia y eso mojó el piano y sobre todo a las teclas que tienen cubiertas de marfil. Mi principal temor era que el agua que había mojado el piano hubiera causado un daño irreversible en los componentes de la maquinaria. Entonces procedimos a quitar las tapas y observamos que afortunadamente la maquinaria estaba seca. Todo el mecanismo no había sido afectado por la humedad, incluso las cuerdas estaban intactas, sí, bastante lleno de polvo, pero solo se había mojado la parte de las teclas. Ahí pueden observar la madera, esas manchas oscuras y verdosas es por la humedad, ahí el verde es el moho. Quitamos las teclas y procedimos a limpiar y a secar bien el piano. Las teclas las pusimos también a secar para luego proceder a pegar todo lo que se había despegado. Retiramos todas las cubiertas de marfil y las sustituimos por cubiertas de plástico. La madera de las teclas se lijó, como se puede apreciar, un color más claro para quitarle toda la superficie deteriorada de la madera. Las teclas negras, por su parte, se pintaron nuevamente para dejarlas con una apariencia de nuevas. El piano se limpió, como dijimos anteriormente, todo interno, y se procedió a arreglar el mueble para volverlo a pintar. Se resanó, se entintó y se volvió a laquear. Entonces la maquinaria se le dio mantenimiento. A grandes rasgos les menciono que se limpió, se sopleteó para quitarle todo el polvo que tenía, se limpió, se apretó tornillería, se pegaron algunas piezas que estaban rotas, se centraron los martinetes y se pulieron martinetes y se completaron fieltros y bridas rotas. Las bridas son los listoncitos. No vamos a ver esto a detalle en este video porque la verdad no recolecté fotografías suficientes. En próximos videos procuraré ya tener más a detalle algún video especial sobre lo que es el mantenimiento a la maquinaria. Aquí me estoy centrando en términos generales en el proceso de la restauración del mueble y nada más pasamos a lo que fue ya la instalación de la maquinaria. Las fotografías van a ver cómo ya se ve un poco diferente de cómo estaba y el piano quedó funcionando adecuadamente. ¿Qué les parece si escuchamos cómo suena el piano?